Buenos días, soy Manuel Jesús Cartes Barroso de la Universidad de Sevilla y presento la comunicación titulada Periodismo religioso y redes sociales, análisis del uso de Twitter por los profesionales de la información. Una de las transformaciones más importantes en la sociedad en los últimos años puede ser la que ha afectado a la propia comunicación. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la proliferación y el desarrollo de plataformas como las redes sociales de Internet. Entre las posibilidades que estas ofrecen, más allá de establecer relaciones o compartir contenidos, también podemos hablar de la recepción de información a través de ellas. Y es que gracias a las redes sociales, sus usuarios pueden informarse al instante de lo que esté ocurriendo en cualquier parte del mundo, incluso antes de que dichas noticias hayan sido publicadas en los medios. También de asuntos religiosos, una temática que, por el elevado número de personas que profesan alguna creencia, según estudios como The Changing Global Religious Landscape o aquí en España el barómetro del CIS, es relevante. Por ello, entendemos que la información vinculada al hecho religioso debe interesar a la sociedad, siendo difundida por los medios generalistas y especializados y a través de las redes sociales. Los ciudadanos, además de consultar o seguir los perfiles de medios de comunicación en las redes sociales, también muestran atención a las cuentas de personalidades que les interesen, deportistas, políticos, músicos, etc. Incluso autoridades religiosas como el Papa Francisco o el Dalai Lama. Por esta razón, puede intuirse que la audiencia interesada en religión se informe de primera mano a través de las redes sociales, pero no solo por medios y los propios líderes y colectivos religiosos, sino por periodistas y profesionales de la información. Esta investigación en concreto analiza las cuentas de Twitter de 10 profesionales de la información religiosa de España. La elección de esta red social se debe a que consideramos que es una de las plataformas más usadas para fines informativos y porque entendemos que es una alternativa o complemento a los propios medios de comunicación, por lo que los informadores sobre el hecho religioso deben tener presencia en las mismas. A través de la técnica del muestreo no probabilístico, hemos seleccionado una muestra de perfiles interesantes a nuestro juicio. Son los siguientes: Jesús Bastante, de Religión Digital; Álvaro de Juana, de 13; Daniel Hopkan, de Protestante Digital; Laura Mor, de Catalunya Religió; Josep Playà, de La Vanguardia; Cristina Sánchez, de Alfa y Omega; y los corresponsales del Vaticano de COPE, Eva Fernández, ABC; Juan Vicente González, Antena 3, Antonio Pelayo; y El País, Daniel Verdú. El objetivo de esta investigación es conocer cómo estos informadores usan la red social Twitter y qué funcionalidad le dan. Otros objetivos son el estudio de su comportamiento a la hora de informar, analizando si hay interacción con seguidores y, en líneas generales, cómo son los contenidos difundidos. La hipótesis principal de la que parte este trabajo es que los periodistas especializados en religión usan fundamentalmente Twitter para difundir contenidos propios y de los medios para los que trabajan. Otra hipótesis es que no siguen un calendario específico para publicar y finalmente señalamos que interactúan muy poco con sus seguidores. En cuanto a metodología, hemos realizado un análisis de contenido en sus vertientes cuantitativa y cualitativa sobre los tweets de estos profesionales durante el mes de diciembre de 2021, teniendo en cuenta variables como el número de publicaciones en me gusta, el uso de etiquetas, menciones, emojis, enlaces, etc., así como las interacciones entre periodistas y seguidores. También hemos examinado la naturaleza temática de estos mensajes. En cuanto a resultados, en total han sido 992 las publicaciones contabilizadas, incluyendo tweets, retweets y respuestas de los periodistas. Observamos primeramente que, en líneas generales, los informadores usan en Twitter más los retweets que los tweets propios. Los 461 retweets suponen el 46,5% de todas las publicaciones, por encima de los tweets, que representan el 30,4%, y las respuestas realizadas por los periodistas en sus publicaciones y en otras, que representan el 23,1% restante. Además, distinguimos 3 niveles de utilización en las cuentas de Twitter. Aquellos periodistas que hacen un gran uso y registran más de 100 publicaciones, como son, por ejemplo, Eva Fernández, Juan Vicente González y Álvaro de Juana; los que hacen un uso más moderado, entre 50 y 100 publicaciones, que son Cristina Sánchez, Jesús Bastante y Daniel Hopkan; y los que lo emplean en menor medida, menos de 50 publicaciones, que serían Daniel Verdú, Laura Mor, Josep Playà y Antonio Pelayo. A excepción de Álvaro de Juana, que todos los días publica al menos un tuit,
El resto de informadores sobre la religión lo hace de una forma arbitraria, cuando quieren o pueden, con ciertos ejemplos de notable y escaso uso. Lógicamente, en un mes de estudio encontramos jornadas con más tweets que otras, dependiendo de la actividad que tengan estos periodistas, así como de las noticias o comentarios que quieran aportar en Twitter. Los textos de las publicaciones propias, los tweets y las respuestas, en ocasiones, cuando no son tweets citados de otros perfiles de Twitter, ni comparticiones procedentes de páginas web y escritos tal cual o con enlaces en su interior, pueden llevar recursos gráficos como vídeos o imágenes. En este sentido, solo 6 periodistas emplean los vídeos y 6 las imágenes, siendo destacable el uso que le da la corresponsal de COPE. Un elemento igualmente presente en muchas de estas publicaciones son las etiquetas, en concreto en 194 casos. Todos los periodistas de información religiosa no las usan, pero de los que sí lo hacen, su empleo tampoco es demasiado acertado, a excepción de Eva Fernández o Álvaro de Juana. Las menciones a otras cuentas de instituciones y personas sí son usadas por todos los informadores, pero tampoco de similar forma. Y en cuanto a los emojis, solo lo emplean la mitad de los periodistas, si bien más para responder a comentarios que para publicaciones informativas propias. El número de me gusta asciende a 1807, pero su empleo no es equitativo en todos ellos, ni tampoco se corresponden con la información sobre el hecho religioso. Por último, en base a la propia naturaleza de las publicaciones, observamos que las respuestas tampoco abundan en todos los periodistas. Es más, se da el caso de 3 de ellos, Antonio Pelayo, Josep Pla y Juan Vicente González, que no los han empleado. La muestra inicial, que hemos dicho que estaba compuesta de 992 publicaciones, se compone de todos los tweets, retweets y respuestas que han registrado los periodistas de información religiosa. Pero, ¿todas estas publicaciones tienen relación con el hecho religioso? Tras su estudio, hemos categorizado 641 publicaciones como de contenido religioso y 351 publicaciones de contenido no religioso. Los periodistas que más publican sobre información religiosa en Twitter son, por orden porcentual de mayor a menor, Álvaro de Juana, Juan Vicente González, Laura Mor, Antonio Pelayo y Eva Fernández. En una posición equidistante se encuentra Jesús Bastante. Y luego encontramos perfiles con menos publicaciones de temas sagrados, en favor de otros asuntos. Serían Cristina Sánchez, Daniel Hopkins y Daniel Verdú, mientras que Josep Pla no registra ninguna publicación de este tipo. Sobre la composición temática de dichas publicaciones, como vemos aquí algunos ejemplos, destacan las relativas con el viaje del Papa Francisco a Chipre y Grecia, la propia actividad del Santo Padre, la Navidad o la actualidad de la Iglesia Católica. La información cultural tiene menor protagonismo, al igual que la promoción del trabajo periodístico propio, las noticias relativas a los abusos sexuales o la actualidad, por ejemplo, de la Iglesia evangélica. Además, hay una última y amplia categoría sobre diversos asuntos religiosos. Y como conclusiones, en primer lugar, observamos la preferencia por los retweets antes que por los tweets propios en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones, los periodistas autopromocionan su trabajo, bien tuiteándolo o retuiteándolo a partir de las cuentas en las que trabajan, por lo que se confirma la primera de las hipótesis planteadas, aunque de forma parcial. Por otro lado, destacamos la arbitrariedad a la hora de publicar en Twitter, toda vez que parece no seguirse un calendario y se publica prácticamente cuando se quiere, con algunos periodistas más constantes que otros. Verificamos así también la segunda de las hipótesis. En cuanto a la naturaleza interna de las publicaciones, en líneas generales, de forma prácticamente mayoritaria, son carentes de elementos importantes como las etiquetas y menciones. El uso de emojis es residual, como ocurre con los enlaces. También debería aumentarse la inclusión de recursos gráficos. Sobre el empleo de respuestas, que no es demasiado elevado, debería igualmente ser más relevante para los informadores. Los me gusta son considerables, pero más allá de pulsar un botón de favorito, creemos que falta compromiso para interactuar con los seguidores y con cuentas institucionales. Por ello, corroboramos la última hipótesis planteada, ya que realmente se pierde un espacio único para conversar. Finalmente, hemos encontrado perfiles que se dedican de forma mayoritaria a informar sobre religión, otros alternando con publicaciones de diverso tipo y, por último, algunos con un uso más minoritario. Nos ha sorprendido realmente al entender que, al ser profesionales especializados, iban a tuitear más sobre la temática analizada. Y ya sin más, les doy las gracias por su atención y espero que puedan leer la comunicación completa en el libro del Congreso. Un saludo.